La última vez que besé a mi mujer fue una hora antes de verla subirse al coche de otro hombre. Y no fue por casualidad. No fue que me la crucé en la calle ni que alguien me lo contara. No. Yo estaba allí, a menos de 30 metros, dentro de un Seat Ibiza azul oscuro, con el motor apagado y el corazón reventándome el pecho. No me lo esperaba. Ese día era sábado. Mis suegros se habían llevado a los niños a pasar el fin de semana en Benidorm y Carmen me había dicho que tenía una cena de solo chicas con unas antiguas compañeras de su máster de Dirección de Recursos Humanos. Nada raro. Llevábamos semanas con horarios cruzados y le dije que se lo merecía, que saliera, que disfrutara. Pero había algo que no cuadraba. Nada en particular, solo una sensación. Llamadlo instinto o paranoia, pero esa noche decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida, seguirla. Sí, como un detective barato. Me daba vergüenza solo de pensarlo mientras lo hacía. Incluso me sentía ridículo, como si fuera yo el que estuviera haciendo algo mal. Pero seguí mi impulso. A las 8:30, ella salió de casa perfumada, con tacones que nunca usa y un vestido que hacía más de un año que no veía. Subió a su coche y la seguí. No fue al restaurante donde me había dicho. Tampoco fue a ninguna zona de bares. Se desvió hacia el centro, entró a un garaje subterráneo, aparcó y caminó 3 calles hasta una cafetería medio escondida, de esas con luces cálidas y sillones que parecen sacados de Pinterest. Me estacioné en doble fila a una distancia prudente, bajé el asiento, y esperé. A los 3 minutos, un hombre llegó caminando. Alto, joven, gafas de pasta. Se notaban nerviosos. Se saludaron con 2 besos, pero el segundo fue lento, casi en la comisura de la boca. Luego, él puso la mano en su cintura mientras entraban juntos. Me quedé quieto. Parado. Frío. No sabía si llorar, salir corriendo o romperle la cara al tipo. Y lo peor, no sabía aún si eso era lo más fuerte que iba a haber esa noche. Porque lo que pasó después fue mucho peor. Estuve dentro del coche casi 40 minutos, viendo cómo las luces del local iban atenuándose mientras las mesas se iban quedando vacías. No sabía exactamente qué estaba esperando, tal vez una discusión, una despedida tensa, una señal de que aquello no era lo que parecía, pero lo que vi fue algo tan claro que no necesitaba explicación. Salieron riéndose, caminando muy cerca el uno del otro. Ella se tocó el pelo como lo hace cuando está nerviosa o coqueta, y él aprovechó para ponerle la mano en la espalda baja, y ella no se apartó. Cruzaron la calle hablando bajito, y aunque no escuchaba nada desde donde estaba, vi el momento exacto en el que ella le dijo algo que lo hizo reír y lo empujó juguetonamente, como una adolescente. Luego, se detuvieron junto a un coche negro aparcado en una calle sin mucha luz, y ahí ella se acercó para besarlo. No fue un beso largo, ni torpe, fue rápido pero no improvisado, como si ya hubieran hecho eso otras veces. Ahí ya no había margen para pensar que me estaba equivocando. Era mi mujer. La misma con la que estuve desayunando esa mañana. La que hacía apenas unas horas me había dicho que me quería. No me bajé del coche. No fui a encarar a nadie. No tenía un plan. Simplemente me quedé ahí, mirando, con los dedos marcando la tapicería del volante y la mandíbula trabada como si eso fuera a evitar que algo en mí se rompiera del todo. Cuando subieron al coche del tipo, lo encendieron y arrancaron hacia la calle lateral, yo puse el mío en marcha y esperé unos segundos antes de seguirlos, pero sin acercarme mucho. Nunca había seguido a nadie antes. No era algo que supiera hacer. Pero era fácil, iban relajados, sin mirar atrás, sin sospechar nada. Como quien no le debe nada a nadie. Como quien está disfrutando lo prohibido sin imaginar que lo están viendo. Lo seguí hasta un edificio moderno en Ruzafa, con garaje subterráneo.
Vi cómo bajaban juntos, sin prisas, y cómo desaparecían detrás de la rampa de acceso. Me quedé afuera, a unos 50 metros, apagando el motor. Ahí fue donde empecé a sentir algo distinto. Ya no era solo shock. Era algo más sucio. Una mezcla entre rabia, asco y humillación. Pensaba en los detalles, en lo que estarían haciendo en ese momento, en si él conocía a mis hijos, en si Carmen alguna vez le habló de mí, si usaba las mismas frases que conmigo, si le decía las mismas mentiras. Me sentía como un completo idiota. Había dejado pasar muchas cosas. Recuerdo hace unas semanas, una noche en la que Carmen volvió a casa y me dijo que había ido a cenar con su amiga Sonia. Yo la noté rara, no por cómo actuaba, sino por cómo evitaba mirarme a los ojos. Me dijo que estaba cansada y se acostó rápido, sin siquiera preguntarme cómo había sido mi día. Pensé que era estrés, que el trabajo la tenía abrumada. Esa noche yo le preparé la cena, le dejé una copa de vino y me fui a dormir solo. Esa noche tal vez había estado con él. Volví a casa a las 2 de la madrugada, con las manos temblando. Abrí la puerta sin hacer ruido, me senté en la cocina con las luces apagadas y estuve así hasta que amaneció. No dormí ni un minuto. Escuchaba cada sonido de la calle como si esperara algo. A las 7, Carmen entró como si nada. Se quitó los tacones en la entrada, dejó su bolso en la silla, vino hasta la cocina y me encontró ahí sentado, en la oscuridad. Me saludó con un buenos días forzado, como si no me hubiera notado. Le respondí sin mirarla, solo con un ¿qué tal la cena con Sonia? Ella se detuvo unos segundos, los justos para pensar qué decir, y luego respondió que estuvo bien, que habían hablado de cosas del trabajo. Asintió, abrió la nevera y se sirvió un vaso de zumo como si todo fuera normal. La miré, sin decir nada. Me estaba mintiendo en la cara, y ni siquiera se molestaba en hacerlo bien. Me hervía la sangre. Cada palabra que decía era como un cuchillo. Me preguntó si había dormido bien, y le dije que no, que estuve pensando. Me dijo que a ella también le costó dormir, que el vino le cayó mal. La hipocresía me desbordaba. ¿Cómo podía estar tan tranquila? ¿Cómo podía mirarme a la cara después de lo que hizo? Entonces le dije algo que no esperaba. Le dije que me había encontrado con Sonia el día anterior, que había estado en su casa. Carmen se quedó congelada, como si por fin entendiera que algo pasaba. No supe si lo iba a negar o si iba a explotar, pero solo bajó la mirada, y por primera vez en años, no supo qué decir. No quise seguir hablando. Me levanté, me fui al baño, me duché como si me estuviera quitando algo sucio del cuerpo. No fue por celos. Fue por dignidad. Por sentirme traicionado en mi propia casa. Por pensar que mis hijos dormían en la habitación de al lado mientras su madre se revolcaba con otro tipo en una cama que no era la nuestra. Ese día, mientras desayunaba con los niños, Carmen no bajó. Se quedó arriba. Imagino que escribiéndole al otro. O a Sonia, para que le siguiera la mentira. Pero ya era tarde. Yo ya lo había visto todo. Y no había marcha atrás. Aquel domingo me levanté decidido a no seguir fingiendo. Había pasado todo el sábado y parte de la noche vigilando, siguiendo, acumulando imágenes en mi cabeza, y ahora cada vez que Carmen hablaba, cada vez que se movía por la casa, yo sentía un impulso casi físico de ponerla contra la pared y obligarla a decir la verdad. No era un deseo teatral, ni un impulso de película, era algo concreto, una urgencia de que las palabras se alinearan con los hechos. Los niños estaban en casa de mi madre, así que era la primera vez en meses que teníamos un desayuno a solas. Carmen bajó con el mismo aire seguro de siempre, con su ropa de andar por casa y el móvil en la mano. Me miró de reojo y dijo que había dormido fatal. Yo no respondí. Terminé mi café y la observé sentarse frente a mí.
Durante unos segundos nadie dijo nada, hasta que ella preguntó con su tono neutro si había algo de pan. Fue entonces cuando le solté, casi sin planearlo, ayer te vi. La frase salió seca, sin adornos. Ella levantó la vista, primero con desconcierto, luego con una especie de sonrisa nerviosa. ¿Qué dices? Yo repetí, esta vez con más calma, ayer te vi entrar con él en el garaje de Ruzafa. Carmen se quedó helada. No fue ese gesto típico de quien se ofende porque la acusan injustamente, fue un parón real, como cuando alguien recibe una noticia que no esperaba todavía. Dejó el móvil en la mesa, se acomodó en la silla y respiró hondo. Rubén, no empieces, por favor. Me reí sin ganas y le dije que no era un juego, que no estaba suponiendo nada, que había estado allí, que la había seguido desde que salió de casa. Se llevó la mano a la frente y murmuró: Dios mío. Yo insistí, quiero que me lo digas todo, ahora mismo. No quiero medias verdades ni historias inventadas. Ella tardó en contestar, parecía calcular cómo salir de aquello, hasta que al final habló: no es lo que piensas. La típica frase, pero dicha sin convicción. Le pregunté entonces qué era, porque yo había visto besos, había visto gestos y no me hacía falta imaginar nada. Entonces empezó con un discurso atropellado sobre un compañero del trabajo, sobre problemas personales, sobre que necesitaba desconectar. Cada palabra que soltaba la hundía más. Le pedí que me mirara a los ojos mientras hablaba y no pudo. Bajaba la vista, jugaba con sus manos. Yo ya no estaba nervioso, estaba en un estado raro de control. Le dije que no me interesaban sus excusas, que me interesaba la verdad, que no me importaba si me iba a doler porque ya estaba dolido. Carmen alzó la cabeza y me dijo: vale, sí, estoy con alguien. Me quedé quieto, sin parpadear. Lo había dicho. Ya no era una sospecha ni una escena de calle, era una confesión. Me contó que llevaba meses viéndose con él, que era un tipo de la empresa, que no había querido que las cosas fueran así pero que habían pasado. Me habló de sentirse sola, de que yo estaba siempre metido en mi mundo. Ahí no pude más y le solté: no me vengas con ese discurso. Estoy todos los días aquí, me ocupo de los niños, de la casa, de todo. Tú has buscado esto porque te ha dado la gana. Ella me gritó que no entendía nada, que yo no la escuchaba. Yo le contesté que ahora la estaba escuchando más que nunca y que cada palabra era peor que la anterior. Nos levantamos los dos al mismo tiempo. La cocina se volvió pequeña. Ella me dijo que estaba siendo agresivo, que me calmara. Yo le dije que estaba siendo contenido, que si fuera agresivo ya habría hecho otra cosa. Hubo un silencio largo. Carmen respiró hondo y dijo: no lo quiero dejar, Rubén. Me hace sentir viva. Me reí, una carcajada amarga, y le pregunté si eso significaba que pensaba seguir con él mientras yo hacía de padre y marido ejemplar. Ella contestó que no sabía, que no quería perder la familia, que estaba confundida. Le dije que yo no estaba confundido, que ella había elegido, que no se podía tener todo. El tono subió. Ella intentó acercarse para tocarme el brazo, yo la aparté con un gesto brusco. No la golpeé ni la empujé, pero sí le dejé claro que no quería contacto. No me toques, le dije. Entonces empezó a llorar, un llanto contenido, sin aspavientos. Yo no la consolé. Me quedé mirándola, sintiendo una mezcla de rabia y desprecio. Me dijo entre lágrimas que lo sentía, que no había querido hacerme daño. Le contesté que eso era mentira, que quien no quiere hacer daño no hace esto. Ella siguió llorando y yo me di la vuelta para no verla más. Fui al salón, me senté y encendí la televisión sin mirarla. Oí cómo subía al dormitorio, cómo cerraba la puerta. El resto de la mañana fue un silencio espeso. Yo pensaba en todo lo que había hecho por mantener nuestra vida estable, en cada cambio que había aceptado,
en cada vez que ella se iba a cursos y yo me quedaba con los niños. Pensaba en la imagen que tenía de mí mismo y en cómo se desmoronaba al lado de esa mujer que ahora estaba encerrada arriba. No había lágrimas en mí, solo un cansancio extremo y una sensación de estar viendo a alguien que ya no conocía. Al mediodía bajó, con los ojos hinchados. Se sentó frente a mí y dijo que necesitábamos hablar. Le contesté que no, que yo no necesitaba hablar más. Me pidió que no tomara decisiones en caliente, que pensáramos en los niños. Le respondí que ya había pensado en ellos, que ellos no tenían la culpa y que precisamente por eso yo iba a actuar. Me preguntó qué significaba actuar. Le dije que ya lo vería. Ella intentó argumentar, decir que podíamos ir a terapia, que podíamos reconstruir. La corté en seco, tú has destruido. No hay nada que reconstruir. Y ahí se quedó callada, mirando la mesa, sin saber qué decir. Esa tarde salí de casa sin avisar. Necesitaba aire, necesitaba planear. Caminé por las calles de Valencia sin rumbo, repasando en mi cabeza cada detalle. Tenía la certeza de que no iba a permitir que ella se saliera con la suya, que no iba a ser yo quien quedara como el idiota que lo aguanta todo. No pensaba en venganza todavía, pensaba en dignidad. En cómo hacer para que esto tuviera consecuencias reales. En cómo proteger a mis hijos y a mí mismo. Esa noche dormí en el sofá. Carmen no bajó. Yo ya había cruzado una línea interior. No era solo una discusión ni una infidelidad. Era el final de algo y el inicio de otra cosa, y yo estaba decidido a llevarlo hasta el final. El lunes me levanté antes del amanecer. No era por insomnio ni por ansiedad, era porque necesitaba actuar con la cabeza despejada y sin interrupciones. Me senté en la cocina con mi portátil y una libreta y empecé a anotar todo lo que había visto, todo lo que había dicho Carmen, cada detalle con fechas y horas. No estaba escribiendo para desahogarme, sino para armar un expediente. Durante años había sido yo quien llevaba las cuentas de la casa, quien archivaba los papeles del banco y quien sabía exactamente cuánto entraba y salía de nuestras cuentas. Ahora toda esa información era mi ventaja. Si ella había decidido romper la lealtad, yo no iba a quedarme cruzado de brazos esperando a ver qué hacía. Era el momento de tomar el control. A las 7, cuando Carmen bajó para preparar café, me encontró con la libreta abierta y el portátil encendido. Me preguntó con un tono casi neutro qué estaba haciendo. Le respondí sin levantar la vista que estaba organizando mi vida. Se quedó unos segundos mirándome y luego intentó hablarme de los niños, de que había que recogerlos por la tarde. Le dije que yo me ocuparía de eso, que ella podía ir a trabajar tranquila. No me replicó, pero noté que su postura se encogía. Cogió su bolso y salió de casa sin más. Yo esperé unos minutos y luego empecé con mi plan. Lo primero fue llamar a un abogado. Un conocido de mi hermano me había recomendado uno especializado en derecho de familia que no era barato pero tenía fama de ser directo y efectivo. Pedí cita urgente para ese mismo día y la conseguí para las 5 de la tarde. Lo segundo fue entrar en nuestras cuentas desde la banca online y hacer capturas de todos los movimientos. Llevaba semanas viendo cargos de restaurantes y compras que no encajaban con lo que Carmen me contaba. Imprimí todo y lo guardé en una carpeta. Lo tercero fue ir a recoger a los niños antes de que Carmen pudiera verlos y llevarlos conmigo a casa de mi madre. No les dije nada concreto, solo que iban a pasar unos días con la abuela porque tenía trabajo en casa. Mi madre me miró con gesto de preocupación pero no preguntó, supo leer la situación en mi cara. A las 5 en punto estaba en el despacho del abogado, en la Gran Vía. Era un hombre de unos 50 años, traje oscuro y una manera de hablar sin rodeos. Le conté todo desde el principio, sin adornos, sin dramatizar, solo hechos, que había visto a mi mujer con otro, que ella lo había admitido, que quería proteger a mis hijos y mi patrimonio.
Me escuchó sin interrumpirme y luego me preguntó qué quería hacer. Le respondí que no sabía si quería divorciarme de inmediato, pero que quería estar preparado y que no quería que Carmen pudiera mover dinero ni manipular a los niños. Él me explicó las opciones, me habló de medidas cautelares, de cómo documentar la infidelidad y de cómo ir adelantando el proceso sin que ella pudiera destruir pruebas. Me dio una lista de pasos y me pidió que le enviara toda la información que había recopilado. Salí de allí con un plan claro y un poder firmado para que él empezara a actuar. Esa noche, cuando Carmen volvió del trabajo, me encontró solo en casa. Me miró buscando señales y me preguntó por los niños. Le dije que estaban con mi madre. Me preguntó por qué y le respondí que necesitaba tranquilidad en casa. Se sentó frente a mí y me dijo que había estado pensando, que no quería perderme, que quería arreglar las cosas. La escuché sin interrumpirla. Me habló de terapia, de perdón, de que todo había sido un error. Cuando terminó, le dije, no me interesa tu discurso, Carmen. Lo que has hecho tiene consecuencias. Su cara cambió, se endureció, y me dijo que estaba exagerando, que yo también tenía culpa por no prestarle atención. Ahí se me encendió algo y le respondí, la atención no es una excusa para acostarte con otro. Podías haberme hablado, podías haberme pedido separarnos. Pero elegiste mentir. Y ahora no tienes control de lo que va a pasar. Carmen se levantó bruscamente y empezó a caminar por la cocina, gesticulando. Me dijo que yo estaba manipulando, que no podía quitarle a los niños, que ella también tenía derechos. Yo la dejé hablar. Cuando se calmó un poco le solté, los niños no son moneda de cambio. Ellos estarán bien, conmigo o contigo. Pero yo no voy a permitir que sigas viviendo aquí como si nada. A partir de hoy se acabó el teatro. Ella me miró incrédula y me preguntó qué estaba diciendo. Le respondí que ya había hablado con un abogado, que estaba preparando los papeles y que hasta que no resolviéramos esto, los niños estarían en un lugar neutral. El golpe en su expresión fue evidente. Se sentó de nuevo, sin fuerza. No puedes hacerme esto, murmuró. Le contesté que no era yo quien le hacía nada, que era ella quien lo había provocado. Entonces se puso a llorar otra vez, pero ya no eran lágrimas de pena sino de rabia contenida. Me dijo que iba a luchar, que no iba a dejar que yo la echara de su propia casa. Yo me acerqué despacio y le dije, sin levantar la voz, esta ya no es tu casa. Es la casa de nuestros hijos y de quien cumple con ellos. Tú tienes un lugar en la vida de ellos si decides comportarte con respeto. Si no, yo me encargaré de que todo quede claro ante un juez. Se levantó, subió al dormitorio y cerró la puerta. Yo me quedé en la cocina mirando la carpeta con todos los documentos. No sentía alegría ni alivio, solo una determinación fría. Por primera vez desde que empezó todo, no me sentía perdido. Tenía un plan, tenía un abogado y tenía claro que no iba a permitir que Carmen siguiera controlando la narrativa. Esa noche dormí en la habitación de los niños. No hubo palabras ni gestos entre nosotros. Solo silencio. Pero ya no era un silencio de aguantar, era un silencio de quien está preparando el siguiente paso. A los 2 días de nuestra última discusión, Carmen intentó comportarse como si las cosas pudieran volver a algún punto neutral. Bajó temprano, hizo café, puso 2 tazas en la mesa y esperó a que me sentara. No lo hice. Cogí mi taza y me fui al salón. El gesto era simple, pero el mensaje era claro. No había vuelta atrás. No había desayuno en común, ni preguntas por cómo dormimos, ni intentos de amabilidad. Ella no lo aceptaba todavía. Quería estirar el momento, tal vez por miedo, por comodidad, o simplemente porque aún no entendía lo que venía. Yo sí lo entendía. Y por eso, esa misma mañana, activé la segunda parte de lo que había preparado con el abogado.
Pedí una cita con el director del colegio de nuestros hijos. Quería dejar por escrito que estábamos en proceso de separación y que cualquier decisión sobre ellos debía ser consensuada. No se trataba de hacer escándalo, se trataba de dejar constancia. También fui a hablar con la directora de la escuela infantil donde Carmen trabajaba antes de ascender y cambiar de sede, porque la conocíamos hace años y era cercana a la familia. Le conté con neutralidad que estábamos pasando por un proceso delicado y que, si Carmen llegaba a decir algo extraño sobre mí o los niños, prefería que me llamaran directamente. No sabía si Carmen iba a hacer alguna locura, pero no quería que la versión que diera del conflicto quedara como la única. Esa tarde, cuando ella volvió del trabajo, la esperé con una caja en la entrada. No tenía mucho dentro, ropa, papeles, su cepillo de dientes, algunas cosas personales. Me miró como si no entendiera lo que estaba pasando. Le dije que tenía una semana para encontrar dónde quedarse. Le aclaré que no le iba a poner las cosas difíciles con los niños, que podíamos hacer un calendario, que no iba a impedirle verlos, pero que no podía seguir viviendo en la misma casa conmigo. Se quedó en silencio, después preguntó si era en serio. Le dije que ya no había nada que explicar. Me preguntó si había hablado con alguien de su familia. Le dije que no, que eso le correspondía a ella. Me pidió que no me precipitara, que todo esto estaba yendo demasiado rápido. Le recordé que fue ella quien empezó esto mucho antes de que yo me enterara. Pasaron 2 días más sin avances. Carmen iba y venía de casa como una sombra. No hablaba, no discutía, no proponía nada. Solo miraba su móvil, comía en silencio, subía al cuarto y se encerraba. Pero yo sabía que estaba pensando en cómo reaccionar. Lo que no esperaba era que al tercer día me dijera, sin mirarme a los ojos, que había hablado con él y que habían decidido dejar de verse. Me lo dijo como si esperara una respuesta amable de mi parte, como si eso compensara todo. Le respondí que no me importaba, que esa decisión llegaba tarde, que lo único que me interesaba ahora era el bienestar de los niños. Carmen se molestó. Me dijo que no era justo, que yo no era perfecto, que también tenía errores. Le pedí que me dijera cuáles. No dijo nada. Solo repitió que no era justo que la tratara como una criminal. Le respondí que no la estaba tratando como una criminal, pero que sí estaba pagando las consecuencias de sus actos. Ese fin de semana tocaba que los niños volvieran a casa. Hablé con ellos antes, les expliqué que su madre y yo estábamos atravesando un problema serio, que no era culpa suya y que los dos íbamos a estar con ellos, pero por separado. No entré en detalles. No era momento. Mi madre también habló con ellos, con una delicadeza que le agradecí mucho. Cuando llegaron a casa, Carmen intentó abrazarlos con una efusividad que no era habitual en ella. Noté que los niños no reaccionaron igual. Algo en el ambiente los tenía tensos. Durante la cena todo fue forzado. Carmen hablaba demasiado, como si quisiera compensar todo el silencio de la semana. Yo no intervine. Solo serví la comida, pregunté lo justo, recogí los platos y subí a dejarles ropa en sus habitaciones. Al día siguiente, después de llevarlos al parque, Carmen me pidió hablar. Me dijo que estaba dispuesta a irse, pero que necesitaba tiempo para buscar un piso. Le di un plazo razonable, le dije que podía irse a casa de su hermana mientras tanto. Ella se negó, dijo que no quería explicar nada todavía. Le respondí que eso era su problema. No le debía protección. Me dijo que sentía que yo la estaba castigando. Le contesté que yo no era el juez, que ella misma se había condenado cuando decidió traicionarme de la manera más vulgar. Me dijo que me estaba volviendo frío. Le dije que sí, que era exactamente eso lo que estaba pasando, porque no me quedaban emociones para derrochar con alguien que me mintió tanto tiempo. A las 3 de la tarde siguiente, su hermana vino a buscarla con el coche.
Cargaron 3 bolsas y se marcharon sin despedidas largas. Carmen no me miró al salir. Solo se dirigió a los niños, les dijo que los vería pronto, y se fue. Cerré la puerta sin decir nada. No me sentí triunfante ni liberado. Me sentí seco, como alguien que acaba de amputarse una parte del cuerpo para seguir caminando. Me senté en el sofá con el portátil y empecé a redactar una propuesta de calendario de custodia compartida. Era mi manera de seguir adelante. Todo lo emocional vendría después. Ahora era el turno de los hechos. La primera semana sin Carmen en casa fue extraña. No por la falta de compañía ni por la rutina, sino porque el silencio era total. Ya no había conversaciones forzadas en la cocina ni intercambios fríos en el pasillo. Era yo con los niños, desayunos simples, deberes por la tarde, cenas tranquilas. Todo era más ordenado, más fácil incluso, pero no sentía alivio. Sentía algo parecido a haber terminado un turno agotador sin descanso. Empecé a responder los correos del abogado, a revisar los plazos del proceso y a preparar los documentos necesarios para formalizar la separación. No tenía dudas de que lo haría. Lo que aún no sabía era si me iba a romper por dentro cuando firmara los papeles o si esa parte ya había pasado cuando la vi entrar al coche con otro. Una noche, después de que los niños se durmieran, Carmen me llamó. No por WhatsApp ni por videollamada, me llamó al móvil directamente. Lo dudé un segundo y contesté. Me saludó como si no supiera muy bien por qué estaba llamando. Le pregunté directamente qué necesitaba. Me dijo que no sabía cómo estábamos llevando todo en casa, que pensaba en los niños, que no quería que la odiaran. Le respondí que los niños no eran tontos, que sentían todo aunque no tuvieran las palabras exactas para explicarlo, y que si ella quería mantener una relación sana con ellos, lo primero que debía hacer era dejar de mentirse a sí misma. Se quedó callada unos segundos y luego me preguntó si alguna vez iba a perdonarla. Le respondí que eso ya no importaba, que no estaba esperando que yo perdonara nada, porque lo que habíamos construido no se podía reparar con una conversación ni con llantos. Me dijo que no lo había planeado, que no sabía cómo había llegado a ese punto. Le pregunté si quería que sintiera pena por ella. Me dijo que no, que solo quería que le dijera si había alguna posibilidad de arreglar lo nuestro. Le respondí que no. Hubo un silencio largo. Me dijo que entonces quería que todo fuera limpio, sin conflicto, por los niños. Le dije que eso era lo único sensato que había dicho desde que empezó todo. Colgamos sin despedidas. Esa llamada no era el intento de reconstruir algo, era la última verificación de que su lugar en mi vida había sido revocado. Al día siguiente recibí el primer borrador de acuerdo del abogado. Custodia compartida, alternancia de semanas, mantenimiento de los gastos escolares al 50%, cada uno con su residencia. Lo leí 2 veces y lo aprobé con pequeñas modificaciones. No tenía ganas de batallas judiciales, pero tampoco pensaba ceder en nada que no fuera justo. Cuando Carmen leyó el documento, me escribió diciendo que quería hablarlo en persona. Acepté. Nos encontramos en una cafetería cerca de su trabajo. Llegó 10 minutos tarde. Vestía como si fuera una entrevista de trabajo. Se sentó frente a mí y sacó una hoja con anotaciones. Quiso empezar hablando de cómo se sentía, pero la interrumpí. Le dije que eso ya no era parte de mi responsabilidad, que si quería desahogarse, tenía amigos o un terapeuta. Me pidió que no fuera cruel. Le respondí que estaba siendo práctico. Me pidió más tiempo con los niños, que las semanas alternas le parecían poco. Le pregunté cuántas semanas alternas había pasado con ellos desde que empezó la aventura con el otro. No respondió. Le dije que si su intención era jugar a madre implicada ahora que había perdido el equilibrio de su doble vida, no era mi problema. Me preguntó si pensaba hablar así siempre. Le respondí que no, que pensaba hablar lo mínimo y ser eficiente.
Terminamos la reunión firmando un preacuerdo para presentar en el juzgado. Lo básico estaba claro. Lo que quedaba era puro trámite. En la puerta me miró, como si esperara que yo la abrazara o que dijera algo amable. Me limité a asentir y a decirle que la abogada la llamaría para los siguientes pasos. Caminé de vuelta al coche sabiendo que lo que sentía ya no era rabia, era otra cosa. Tal vez decepción o tal vez una aceptación áspera, pero aceptación al fin. No me iba a pasar el resto del año hablando de lo que ella hizo ni de cómo lo destruyó. Había cosas que ya no podía cambiar y no iba a gastar energía en eso. El día que firmamos el divorcio, Carmen llegó sola. Yo también. Sin familiares, sin testigos, sin abogados en la sala. Solo los dos, firmando ante el funcionario. No hubo lágrimas ni palabras. Al salir, ella me siguió hasta la puerta del edificio. Me dijo que no imaginó nunca que todo terminaría así. Le dije que yo tampoco, pero que a veces las decisiones tienen consecuencias que uno no puede prever. Me dijo que no se sentía mala persona. Le respondí que eso no me correspondía evaluarlo. Se despidió con un simple adiós. No hubo abrazo, ni apretón de manos. Solo un cruce final de miradas que no dijeron nada. Esa noche volví a casa con los papeles en la mochila y me senté con mis hijos a cenar. Les conté que el proceso había terminado, que todo estaba arreglado legalmente y que las cosas iban a estar más organizadas de ahora en adelante. Me preguntaron si mamá iba a volver a casa. Les dije que no, que ahora viviría en otro lugar pero que podrían verla cada semana. No hubo lágrimas, solo preguntas simples, de las que duelen más porque muestran lo mucho que entienden los niños sin decirlo. Les aseguré que los dos estaríamos siempre ahí para ellos, y que lo más importante era que siguieran sintiéndose seguros. Esa noche, después de acostarlos, salí al balcón, no para pensar en lo perdido, sino en lo que venía. No había alegría, no había alivio pleno, pero sí había algo que no sentía desde hacía mucho, control. Lo que viniera después ya no dependería de los engaños de nadie. Todo lo que hiciera, a partir de ahora, sería elección mía. No es que terminara en paz, pero al menos, no terminé roto. Y con eso, de momento, era suficiente.